Bueno, entonces ya en esta segunda sesión vamos a comenzar con el capítulo 6 que no habíamos culminado. ¿Quién quiere continuar con este capítulo? Bueno, entonces cuando él estaba durmiendo, el amo aprovechó y le pidió las llaves a la sobrina para ir al aposento y vio que había todavía más de 100 cuerpos de libros grandes y muy bien encuadernados. Entonces, cuando el ama vio eso, volvió a salir por una escudilla de agua bendita y le dijo al licenciado que tomara esa agua y que se lo echara a los libros para que ningún libro encantado les encantara. Ningún libro hechizado. Pues, pero en realidad hay que hacer una corrección porque Sara dijo toma, pero ese tomar no es de tomar de beber, sino de tomar de coger. De coger para que lo- Entonces el cura de eso se ríe por ver la ignorancia de... pues de la ama. ignorancia o la ignorancia. o la Sí, inocencia. pues, Puede ser sí. muy inocente Pero también pero dice De la que el simplicidad de la licenciado mandó al barbero para cambiar a cada uno de los libros porque algunos no merecían sí, ser quemados. entonces la sobrina llega y dice que no había que perdonar que no ninguno. se podía perder. Exactamente, que todos Y el habían sido cura, causantes de la dice locura. que por lo menos ver el título de Sí. cada De libro cada para ver. Entonces el primero que agarra El ama dice- Es el Es el de la Gabla. Gabla. curiosa, Pero, Sí. y dicen Que que este- lo iban a quemar, pero pero- después Pero, dicen no, que lo iban a o sea, quemar. No, ellos lo iban a quemar. No. Sí, que lo- Desde que no cogieron sé el si sí, desde libro, que cogieron dijeron que dijeron que era que había que perdonarlo. No Sí, dijeron Ah, que lo iban a perdonar. porque ese Era O una- sea, pero, que porque ese libro nacieron el resto de libros de caballería. Exactamente. Que el primero. Era el primer libro de todos. Es que superior. pero quizás él superior. solamente se estaba refiriendo a que lo tomaron con la intención de que... No, pero en realidad no fue el sí. primero, No. fue el primero que se imprimió en España. Exacto. Sí, y que sí, con eso ya empezó. Ya, Bueno, El segundo fueron las jergas, Sergas Las jergas del del Esplandián. las Del jergas Esplandián. del Esplandián. Que se consoló. Que Sí, que también también es solo hijo bueno. legítimo de la Que la Gabla. maíz de Gabla, pero ese sí lo... Pero entonces este sí lo desearon quemar porque ellos tenían No, ese lo el tiraron argumento, por la ventana. por eso sí, pero es que mire, los iban a tirar por la ventana porque Para abajo en el quemarlo, patio sí. era donde iban a hacer la hoguera para quemar todos los libros. Exactamente. Entonces los fueron tirando para hacer una pila, pero en realidad no era tirarlo porque ellos tenían unas escaleras. Ya después cuando ven que son muchos libros se ahorran el paso de las escaleras y los lanzan abajo. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo ahorita? Que estábamos hablando de qué. Ah, bueno, sí, exactamente. Que entonces ellos tenían el argumento de que no había un bien que un hijo hiciera que ya el padre no había hecho. Entonces se Pero en ponían a realidad, pensar que ¿cuántos? entonces si ya él tenía un buen libro, ya para el hijo ya para qué. Pero Entonces, son lo- 9 hijos, en realidad son Son 9 9 hijos El los Amaís de- de Grecia, Ajá. el Sergas del Esplandián, el Palmerín de Inglaterra, las Pero yo Sergas pienso- el Isbarte de Grecia, Lepolemo, Prima León y el Amaís de Gabla. Exactamente. Pues son más. Bueno, Yo quiero mencionar algo sobre el libro de Diana, que era de Jorge Montemayor, que era un libro de entendimiento de mayor perjuicio de la caballería, que al final deciden quemar por las hojas que trataban de la poesía. Y todo eso parece que la sobrina decía que si deseaban todo eso por ser que Bueno, entonces ya después de eso sigue el libro que era Don Olivante de Laura. Entonces aquí ellos dicen como un fragmento de Sí, este libro voy a decir una cosa y ahorita. es este. ¿Cuál es yo voy a decir el- algo. cuál es el poema? Dígalo pues. Bueno, dígalo. entonces dígalo. Listo. Quiero decir algo de las lágrimas. Bueno, digo de las lágrimas. No, Pero solo es que decir. eso es mucho, eso ya es finalización. No, Está finalizando, pero- eso es a lo último. Bueno, ya. La persona que compuso el Olivante de Laura fue el mismo de Jardín de la pues, el Jardín de Flores. Exactamente. Eso era lo que indicaba en el libro. Para finalizar el Y capítulo. que no Yo sabían quiero cuál de los dos decir- era más verdad. Lo de las lágrimas de Que Angélica. entonces No, que Eso. ella es mucho más Entonces él dice que no se sabe cuál de los dos libros Trata el decía más Floris Marte. mentiras. Entonces Sí. ahí entra lo que dice mi compañera Sara, que era más fácil decir que no se sabía cuál de los dos libros decía más verdades, porque todos dos, según él, eran pues como muy mentirosos Entonces que los dos irían al corral por disparatados y arrogantes. y arrogantes. Sí, entonces después de ese, de Don Olivante de Laura aparece El Flori, Floris Marte de Floris Mate de Iracania.
Hircania. Bueno, no sé. Bueno, el otro. Bueno, ya siguen con El Caballero de Platir, que era uno de los antiguos libros y que no era como tan relevante para salvarse, entonces directamente lo arrojaron allá. Sigue el Caballero de la Cruz. Que en verdad merecía ser quemado porque decían que era la cruz del diablo. Sí. Ah, no, vea lo que decían era así, era un libro muy religioso, entonces como era un cura, él pensó pues que obviamente había que conservarlo, entonces después llegaron pues como al argumento de que detrás de la cruz se esconde el diablo, lo dicen así textualmente, entonces por esto deciden arrojarlo por la ventana y tirarlo a la hoguera. Listo, Después de Caballerías, que fue escrito en 1586. En la prosa de Orlando. Y decían que solamente lo había en aquel idioma, pero entonces el cura dice que no, que esto es falso porque él lo tenía en idioma italiano, pero no tenía pues como la capacidad de leerlo porque no sabía italiano. Entonces pues le queda como muy difícil. Entonces el cura dice que con mayor razón había que desecharlo. Entonces pues, ¿qué? Y bueno, y que tenía una historia venida de Francia, entonces que con mayor razón pues había que desecharlo porque todo lo que viniera de Francia era digno de quemarse. Sí, Mateo. Sí. Mateo Boiano, que era un poeta ludovico. Sí. Ah, bueno, sí, sigue lo del poeta Ludovico. ¿Qué era? Mateo Boiano, que un poeta ludovico que era italiano. No sé. ¿Cierto? Sí. Era, Ludovico. Ludovico Bueno. Ariosto, autor de Orlando el Furioso, uno de los modelos fundamentales del Quijote. Exactamente. Bueno, y yo creo que ya es momento como de pasar al capítulo no. siguiente. No, Tenemos muchos datos aún. Faltan los libros de poesía. Yo voy a decir. ¿Cuáles fueron los Yo voy a que decir salvaron? algo sobre. No, pero es que espera, también falta. Bueno, no, esto fue un error. Vamos a continuar con demasiados datos. Ignórenlo. Y entonces, Bueno, entonces después de que hablaran de tantos libros, hablaron de la Galatea de Miguel de Cervantes, que era un buen amigo de Cura. Entonces el mismo Cervantes nombra de sí mismo la Galatea porque él prometió una segunda parte y nunca la escribió, dejando a los o lectores. posiblemente sí la escribió y no la publicó. y dice Vale, que pregúntenles de la tumba. Voy a ir a buscarlo y lo voy a preguntar. y ahí Listo, dice- entonces esperen pues, entonces el mismo Cervantes se nombraba a sí mismo como una persona que quería decir mucho pero que a la vez no decía nada, dejando a los lectores muy empezados y muy confundidos. Exacto. Pero antes de eso decían que creo que era la ama, si no estoy mal, que cogió muchos libros y por coger muchos cayó un libro a los pies del cura, que era la historia del famoso caballero tirante el blanco. Más. Sí. Cabe resaltar que también de ese libro salió los 10 libros de la fortuna del amor. Que son escritos por Antonio de la Frase. Eso, entonces ellos deciden hacerlo allá porque así el humo no los delataría, eso lo dice la sobrina. Yo quiero aclarar, aportar, por decirlo así, sobre un libro llamado Las lágrimas de Angélica, que el autor fue uno de los más famosos poetas, no solo de España, y fue un excelente traductor de algunas fábulas de los Beatles. Ese libro era el cual con el cura había llorado y por eso tampoco decidieron quemarlo. Ese también se salvó. Listo, Y ese pero fue el último Ah, libro bueno, que entonces Sí, resulta sí, que el sí, barbero porque tiene un Antonio punto de se levantó. vista en cuanto a uno de los libros. Entonces entra como a contrapuntear con el cura y se da como lo cuenta. solían hacer los Exactamente, eso común como lo solían hacer junto con Don Quijote. Entonces el cura se da cuenta pues que él es un hombre demasiado religioso y que con eso pues como que no se debe meter, así que calla y deja que él siga pues como con su ideología. Y entonces ya Listo, más. no, en la historia de la Galatea de Miguel de Cervantes aparecen otros libros, aparecen 3. La Carolea. No, La no, Colia. Eso es del capítulo 7. Esos son del capítulo 7, en la parte en la que dicen
pagan justos por pecadores. Ese justo es porque pecadores no es más allá. Sí, Ah, pues, bueno. estoy diciendo que en la 7. Sí, entonces ya en el capítulo 7 Ay, esperen. se levantaron. Es Y ahí que ellos se empiezan. encontraban quemando los libros y entonces escucharon. Escucharon. Ajá. Vea, Y entran Escucharon al y cuarto lo y que Don dijo Quijote fue estaba- así: aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Entonces ahí obviamente pues cogieron los libros y como que ya no siguieron como examinándolos Y para los tomar la decisión de tiraron los sino que Sino los que los quemaron. tiraron. Los Entonces ahí quemaron. fue donde pegaron se los dice, justos por ajá. Entonces- aquí Y dice, entonces ya fueron ahí a acudir No, a Quijote, aquí fueron al cuarto. Listo, y el Quijote estaba dando puñaladas en el aire, diciendo cosas, las que ya había mencionado, del arzobispo Turpín. El arzobispo Turpín fue una de las personas que acompañó a Carlomagno. Entonces en esta parte menciona las hazañas que hacían estos y lo que escribió el arzobispo Turpín, que en realidad fueron de muchas de las hazañas de ellos, pero que después de un tiempo se dieron cuenta de que todo era ficción. En una parte, en una de esas hazañas o de esas cosas que hicieron, fue una guerra contra gigantes. En realidad fue cuando peleó, o estaba basada en David y Goliat. Pelearon y mataron a un gigante. Al matarlo, colocaron una piedra en la almohada de él al dormir. Y el gigante, viendo que eso le había sucedido, le dijo a las personas que eso nunca le había podido ocasionar ningún daño y que lo único que lo podía matar era que si le pegaban en el ombligo. Esto, por eso ya mismo estamos diciendo que es de David y Goliat. Entonces, en una de las batallas lo mataron, viendo que ya estaba mal herido, y le pegaron con una espada en el ombligo, así acabando con sus vidas. Exactamente. Bueno, algo que nos faltó recalcar y que de verdad es muy importante en la sesión anterior es que el remedio para Don Quijote, para todos sus males, según él, era leer y acudir a sus libros. Entonces creemos que esto es algo como de lo más importante de todo el libro. Entonces sucede que Por acudir a este ruido, pues Bueno, en entonces el bueno, momento sí, en que, fueron en el donde- momento fueron donde- de lo del ruido, adelante. Y espera, entonces Tiraron- el cura como que le dice que no se preocupe, que es hora de que descanse, que se va a encontrar muy mal ferido, que eso era, bueno, sí. Entonces él le responde que él no está ferido, sino que él se encuentra molido y quebrantado. Y entonces él Eh. dice que quiere llantar para quedarse dormido. Y llantar se Entonces, refiere a significa comer. exacto. le dieron de comer y durmió. Se durmió. Y ¿Cuántos volvió a días? dormirse. Pero esperen, ¿Cuántos antes de días? eso, él les ¿Cuántos? dice, el 7. Pero 10, miren, no, eran antes 2 de días. comer, pero sí antes Ya, de ya 2 comer, días dicen ahí. él les dice porque se encontraba como quebrantado. y Ah, todo. sí. Ajá, Él y le ahí dice que menciona- es que Don Roldán lo pero había le molido a dice, palos. pero le dice Con el bastardo, tronco de le una dice El bastardo de Roldán. Ajá, Sí. lo había molido a palos. Y él Con el dijo tronco de una que no se encina. llamaría como Reinaldo de Montalbán hasta que Eso le iba a pagara decir lo que yo. le había hecho. Bueno, entonces Sí. tenemos una aclaración para hacer. Nosotros conocemos como bastardo a la persona que es huérfana de padres, por decirlo así. que Pero no- aquí tenemos un nuevo dato. que Entonces, Bastardo es ¿Qué aquella bastardo es persona aquella que persona? cuenta con papá, Pero pero que con cuenta una con mamá, madrastra. madrastra. O sea, no tiene mamá. Pero también utilizamos el bastardo para decir Para- que es Pues como, Que es- sí, para insultar a una persona. Para como, insultar. sí, pues como para decirle que no sirve como para nada. Ajá. Bueno, Exactamente. Bueno, entonces ya después de que él, se durmió, le dieron la comida, muy entonces sorprendidos por su el locura. ama se estaba preparando para que cuando él se levantara y le Encontrara. preguntara. Ya todos sabían qué Por los decir. libros. Sí, Entonces dieron la idea ellos se de estaban preparando no para... encontrar a la... No encontrar a la aposenta. dieron la Ellos idea lo de habían que sellado. murasen y tapasen el aposento de los libros. las entradas. Entonces- Porque en verdad no taparon todo porque solamente las entradas. Pues sí, llenaron la Pero sí quería recalcar Pero no, eso, al porque decir solamente murasen, hicieron que tapasen. tapaban el aposento y tapaban las Murasen y entradas. tapasen. Bueno, a los 2 días... Pues, Bueno, pero es que solamente uno taparon dice todas las que no van entradas de la a aposento. sacar todo el... Bueno, entonces. Bueno, a los 2 días que él se levantó, fue a buscar los libros y el ama antes él le preguntó pues al ama por los libros porque no los encontraba. Le El dijo, ama espera, le dijo exactamente así. Ah, no, sí, ya olvidaron. Entonces el ama le dijo que buscaba
y que entonces pues él le dijo que no encontraba los libros en el aposento y ella le dijo que es que se los había llevado el mismo día. El mismo día. A Muñatón. Después del mismo día. Antes, sí, vea, sí, Bueno, esperen. Antes de eso, en el capítulo resaltan unos libros que son La Carolea y el León de España con los hechos del emperador. Pero eso lo hemos mencionado Compuestos por Luis de Ávila. Por la Juan Luis de calolea o Ávila. la Carolea. Carolea. Sí, Entonces, Que acá cuando dicen que si menciona los hubieran el visto, mismo no los hubieran diablo, quemado. La dicen sobrina le dice que que- si era Ahí es cuando mencionábamos lo de los... Y si no me dejaron hablar en el momento. Los justos pagan por eso, injustos. pero ya eso pues ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Bueno, y entonces, ahí cuando lo del mismo diablo dicen del sabio Muñatón que Pero la Es sobrina que hace la la conexión. sobrina hace- Sí, Él sí, dice sí. que no, que había sido un encantador en una nube, que encantador. había llegado y que se había llevado al cuarto por Y el dejaba techo ahí y el que la brazo hija de se ese había tema quedado de en Leo. humo. y que lo hacía porque tenía como algunas cuentas por cobrar con el dueño de los libros. Pero, Pero él ellos pensaron que al Don Quijote levantarse y ver que ya no tenía ni los libros, Dejaría ni con templo, toda su dejaría Dejaría la locura y no tontería. fue O así. sus hazañas. Y no fue así, el man siguió peor de loco. Pero Pero no más les cabreado, dijo, te pero dice enojado. que si Que era era fristón. fristón. No, pero es que hay Fresón. una corrección. Espere, lo que pasa con Sí, el sí, nombre sí, es que dice lo llama Frestón, primero el Por sabio eso, Muñatón. Muñatón. Espere, eso no lo habíamos dicho, y Sara ya Sí, sabe lo de la habíamos corrección. dicho. No, Eso habíamos dicho primero que lo- fue un sí. encantador. Él lo dijo. No, ya le habían dicho lo de. Sí. Sí, lo de Bueno, en Muñatón. fin, Bueno, entonces, el Entonces sabio que era Muñatón. frestón. Entonces el ama dijo que no estaba muy segura, Si que era era fristón fristón o o frestón, pero pero que el nombre terminaba en terminaba en ton. sí. Y todo. Y Tobón. Y semáforo. Entonces al escuchar esto, lo que le dijo el ama y la sobrina, él ya desde su locura, que antes decía que Muñatón era un enemigo de él, Un gran enemigo. ahora empezó a creerse en verdad que sí era un enemigo muy, muy fuerte pues, de Don Quijote. Empezar antes lo enloquecieron más. Antes hicieron como que él siguiera buscando a Ajá. Muñatón. Y Cuando le dijeron esto a Don Quijote, él planea una pelea sí, con él ese la sabio. Ajá. Y acá Ese Una encantador. batalla con un si no estoy mal, caballero. fue la sobrina que le dijo que no, como que no buscara problemas y Que estaba le más tranquila dice en la casa. que no metiera, que no se metiera el pan de trigo, que eso significa pretender unas cosas fuera del tiempo o mezclarse en las que solo daño pueden ocasionarle. Y bueno, con lo de Frestón también podemos ver que después de la segunda salida de Don Quijote, él mismo ya en su locura de lo que le dijo el ama y la sobrina, él en esa segunda salida vio a Frestón. Ajá. Y ajá. Bueno, Bueno, yo creo que ya es momento de pasar al No, capítulo. porque ya Qué después pelado. Con Sancho Él Panza. solicita, Ah, ya, él ya, solicita a Sancho. Pero antes se Ah, quedó, sí. pero antes No, no. descansó 15 días en la Sí, casa. sí, Y descansó antes 15 vea. días y luego lo buscó. Antes descansó 15 Pero días es que realmente y ya no las dice personas que pensaban que totalmente era... durante estos 15 días dejó la locura. Sí. Que los 15, Porque posiblemente los hacía 15 lo días, mismo que los hacía 15 antes. días, o sea, no salió de la casa, pero probablemente los 15 días fue en el tiempo en el que fue a acudir como a su vecino para ofrecerle como que se convirtiera en su escudero y lo acompañara en su aventura. En cambio de ganar ínsulas, que era una Ajá. vivienda romana. De ganar Y que valores, o sea, él se le iba a dar como pago. En hacerse convertir en Él gobernador. le dijo ¿Qué le iba a decir? Él va y busca A Sancho. a Sancho. Le da unas razones y Sancho pues al ver esto deja a su mujer y a Pero sus es que hijos. él le promete, No, sí. él le promete, Por él eso, promete espere, que él se va deja- detrás de las promesas. Él deja Sí. a su mujer y sus hijos y allí es donde Don Quijote le promete las... No, pero él no nos Vea, deja, él él nos dice- deja antes de la promesa. Espere, sí. Lo que prácticamente le hizo él fue que le prometió que él iba como a volverlo un gobernante. Pero de sí. la isla. Pero Él sí, decía sí, que es que razón. los caballeros tenían como que Un ese, escudero. no, como que eso de De hacerlos darles a gobernantes. Bueno, No, en realidad no fue Pero así. eso más adelante. Bueno, al El caballero y el escudero, cuando iban
a una recompensa por una batalla o algo que habían hecho, exactamente, y sí. los reyes le regalaban a ellos algo. Ajá. Entonces el caballero les regalaba las ínsulas a Sancho, eso es lo que quería decir ahí. Pero él no dejó a la Y esposa ya más antes de allá las en la historia, exacto, o sea, él se va detrás de las promesas, como Sí. decía Manuela. Bueno. Ya más adelante en la Y historia, él, le Pero va no, a- espera, ella se él le imagina- pide a Sancho también que llevara Unas alforjas. alforjas. Y Ajá, mencionan una rodela, que era un escudo pequeño. Sí, y también Sancho- dice que, Sancho le dice, que sí, pues que iba a Ah, llevar venga. un asno que tenía. Adelanto. Y- Pero Él dudaba porque nunca había leído. Ajá, Y Sancho le dice que llevar sí, un que asno, porque pero no había le leído. aceptó. Pues sí, no, pues no quería le ser dijo el como primero. nada. Aceptó que porque Oye, más, y además adelante iban a encontrar al primer caballero descortés que encontraran, le iban a quitar el caballo y se lo iban a dar a Sancho. A Sancho. Pero Exactamente. Sancho se Pero quiere bueno. llevar un asno. Sí, Por eso, Sancho le dice que sí, Sancho le dice que sí puede llevar el asno. Y el Quijote lo duda, pero al final Pero dice que sí sí. porque nunca lo ha leído en ningún libro de caballería. Y la razón de que este Sancho quisiera llevar, pues obviamente su asno, era porque lo tenía y porque él no sabía No ni leer ni quería escribir. Entonces él no tenía información. Porque se cansaba de era- caminar. Por eso sí, Se pero esa era la cansaba de razón que le daba a Don Quijote. O sea, Don Quijote le decía que él nunca había leído eso, pero que lo hiciera. Entonces Sancho se supone que le sigue la corriente a él y lo hace porque él no sabe ni leer ni escribir y no ha leído ningún libro Ah, sí. en los que pase esto, pues, de lo del asno. Pero entonces cuando Pero Sancho sí. aceptó, ellos decidieron irse una noche sin que nadie los viera. Sí, Pero- entonces Pero esa fue la primera vez. pasa que él le pide que busque dinero y empiezan a empeñar cosas y a vender. Pero no Porque- los dos. El Ah, único para que empezó a hacer esto sí. fue Quijote. Ay, sí. Fue Quijote. Y Quijote eso empezó a fue- vender, a empeñar Sí. cosas para obtener una cantidad de dinero como justa para poder Y con salir eso una compraron aventura. la rodela. Ajá. Y también y las con- camisas, Sancho siguiendo la idea que había dado el ventero, que también Los estaba tazos. sacando. Ah, exactamente. Sí, entonces- Son como las camisas. Allí también es donde dice, pues donde mencionan cómo se llama la esposa de Sí. Sí, se llama ¿y cómo Juana. se llamaría? ¿Y Juana, cómo se llamaría? Juana de Ávila, Ah, ¿no era? Sí, era Juana de Ávila. Tenía Sí, una Juana Sí. Gutiérrez, que Juana Juana Gutiérrez. Juana Gutiérrez. Martínez, Juana No, Martínez. Gutiérrez. Yo la tengo como Juana dicen Martínez. Yo le que tengo Juana Gutiérrez. Gutiérrez. Juana Gutiérrez. Juana O Gutiérrez sea, Martínez, él lo mi hija. menciona Juana porque dice que Gutiérrez. Juana Ella sería Gutiérrez su sería la infanta. reina. Pues la mía era Juana Ay, Martínez. no, los infantes Y- serían los Los hijos. hijos, sí, los Ajá, infantes ya ajá, los hijos. y el Oslo sería, pues ella sería como mi Oslo, la reina, pues se Mi mencionaba deidad. así. Pero a ella también la llamaban, Fácil. pero a ella también Bueno. la llamaban muchas veces como Mari Gutiérrez, Ajá. Más Juana adelante. Panza, Pero, Teresa espere, pues. Panza, o Pero Teresa- decía, pues él dijo algo como que no, pues que no valería 2 maravedís para reina, pues que mejor le saldría ser como condesa o algo así. Más adelante hay una contradicción de este capítulo, porque acá dicen que Sancho no sabía leer, y por lo tanto le siguió la corriente del Quijote, pero hay una parte donde nombran a Machuca, Sí. donde dicen Pero que ya después. Sancho había dicho que había leído en un libro que pues, lo de la espada. Sí, pero Y ahí es donde sí, se ve la vamos contradicción. adelantando. Ah, El capítulo 8, Bueno, vamos con el capítulo 8. Empecemos con el capítulo 8. el capítulo 8 es, como mucha gente ya conoce, lo de Pero, los molinos de vientos. Bueno, La aventura de los molinos de viento. Ahí es donde Pero bueno, entonces aclaremos lo de la salida porque lo empezamos a hablar y después lo dejamos Yo en quiero blanco. Bueno, saber- Ellos al échale. final Es que- Sí. No, Ellos salieron de noche. Ellos salieron de noche sin avisarle a nadie. Para que nadie los encontrara al Sí. buscarlos. Esa es. Él tomó el camino que había tomado en su primer viaje por el campo de Montiel, Ajá. en el cual pasaba por una pasadumbre, creo que era. sí, entonces en este mismo campo de Montiel se encontraron 30 o 40 Oh, molinos. Molinos Sí. que el que Don Quijote Que sí. confundía con... Con Con los gigantes. gigantes. Entonces Ya le decía a le- Sancho que ahí ya iba a empezar la aventura. de Ya él. que en la mayoría de sus historias habían caballeros que se enfrentaban a gigantes. Jayanes, sí, como los A Jayanes, Jayanes. exactamente. Pues ahí dice Don Quijote que los confunden con gigantes y Sancho le hace la corrección De que de que no eran son gigantes sino que son molinos. Ah, sí, Entonces Don dice, Quijote como- sigue pues de terco y sigue diciendo Que sí eran que son Me encantó. gigantes. ¿Tú sabes qué es dos lenguas?
Espere, sí, yo tengo eso, que dos leguas No, es como es el equivalente a, espera, yo lo tengo por acá. Habla como en kilómetros lo que nosotros decimos. Sí, en días. son, espere, yo lo ¿Sabe que busco, lo sí. tiene? Pues si Bueno, quiere entonces, podemos ir a mientras leer. él va Bueno, pues, buscando sí, ya esa lo que usted estaba información, diciendo. yo quería aclarar que en los capítulos anteriores dicen que el camino al campo de Montiel era muy bello y tenía un hermoso paisaje en donde al final se veía donde salía el sol. Bueno, continuando con lo de los molinos, pues Don Quijote en su terquedad se va y le tira su lanza. No, espera. Ya espera. tengo el dato Bueno, de venga. las dos leguas, que es equivalente a 9.65 kilómetros. Exactamente. Ya dijeron Bueno, lo de entonces Machu. ahí, pues consiguiendo con eso, Don Quijote en su terquedad le tira la lanza a los... No, a en los realidad molinos. él no le tira la lanza, Sino que que va con su rocín, Sí. va cabalgando a gran velocidad y con su lanza como lo hacían en la Edad Media, se tiraba, la apuntaba Él dijo que y en una asta de los molinos se llevó, O sea, enterró quedó la él. espadita en medio de las astas. Y se quedó el Sí, mismo. Entonces en que- ese momento dice no. que el sabio Frestón convirtió los gigantes en molinos. Ahí le fue, Y que las astas perros. eran las manos de los gigantes. Sí, que eran Sí, el viento lo equivalente a hacía casi mover. 2 leguas. Ajá, Entonces, ahí es donde entonces la mencionan lanza se le quebró por completo, entonces la lanza se le quedó por completo y Sancho va a acudir a Don Quijote. Y en esa parte, ya él sin lanza hace algo que Jonathan va a decir. Él hace lo mismo que hizo Machuca. Y acá se la Era contradicción. caballero llamado Diego Pérez de Vargas. Que a Machuca en una batalla, la espada también se le dañó, por decirlo hasta en esa historia. Y lo que él hizo fue coger un tronco y ponerle El mango. el mango El mango de la espada. Sí. Ajá. A la punta de hierro. La No era el punta. Y mango con porque el esa, mango yo no se sé cómo la coge. el mango al La mango. punta. Sí, la punta de O hierro. sea, que no, yo creí que le había arreglado el mango. No, con la porque parte el mango de es donde se madera. coge y es lo que se le Por quebró. Por eso, o sea, sí lo arregló, Entonces, pero él usted le cogió- puso el mango, entonces como ponerle... Sí, como que O sea, El sí, palo vale, es como si hubiera Ya entendí, conseguido ya la entendí, punta y poner el pedacito de madera. Ya entendí, ya entendí. Oiga, bueno, siga. Y bueno, entonces, Entonces, ¿para qué Machuca, quedó así? al ponerle ese Quedó tronco como a la punta, así. mató tantos moros que su... Y acá con el pedazo Pues por sí, eso, o sea, los machacó, ahí dice que los machacó. Sí. Y que por eso es sobre Lo el mismo macho. hizo- Ah, o sea, le puso Pero el mango. después- sí, Bueno. Pero eso le Mira, puso. Por eso le hicimos Vea, Sí, le dañó a él la- no. Esta A era él y la a espada, sus le partió en No, la dos, espada ¿no? pusieron Ve, varias la lanza lanzas. y se le partió en dos, ¿sí o no? Y él quitó Él cogió ese parte, pedacito y lo metió. ese pedacito. Aquí. Ah, ya entendí. No, no había visto. Bueno, y entonces continuando. Entonces ya después se les... No, espera, él ahí dice que la primera encina que se encontrara le iba a colgar sí. y iba a empezar a hacer lo mismo. Y la encina era como un tipo de árbol. Sí, luego acá mencionan a Puerto Lápices, que él decía que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser un lugar muy pasajero. Ajá. Y en esta encina, pues en esta no, sino que también en una encina era donde se encontraba Andrés atado junto con su yegua en los capítulos anteriores. Y entonces, Pero también dicen que a Y ajá. Quijote no le gustaba Puerto Lápiz, Sí, ¿no? sí. pero ¿por qué? ¿Por qué? guay. Porque Eso Que no- él Porque era un había poco de leído. recorrido, ¿no? Es que no me acuerdo. Que no me No, acordamos. antes había- Él Pero es había que- leído. No, ¿sabe sé, qué? yo no vi que Él había- dijeran que no le gustaba. Yo Sí. lo Yo único tampoco. que Ahí la vi profesora que era preguntó que por qué decía, leyó, sí, bueno, que ella preguntó que por qué, pero yo no vi. Yo solo vi que él decía que eso que acaba de decir, que no era posible dejar de hallar muchas aventuras. Sí, de pronto era una pregunta capciosa. Sí, de pronto. Bueno, entonces ya siguiendo. Él Eh, dice, no me acuerdo que ellos siguieron y como ya está muy de noche, ellos durmieron en los árboles. Sí, Ajá. pero acá Ajá. sucede una... acá Pero es que sucede ellos algo. iban para el poblado, que era un Sí, pueblo. eso. Eran por... Bueno, sucede algo y es que Sancho le pregunta a Don Quijote que si iba a comer algo. Ajá. Y Sancho el Quijote le dice que no, que él no comía nada más que
que comida digna de él. Exactamente. Y Entonces, que no era su hora Y de que los comer. caballeros, Comían. cuando no podían comer la, pues, La aquel comida alimento fina, que sí. era fino, comían las Frutos secos. frutos secos de por ahí. Y entonces cosas le como las que traía él en entonces los le dijo- Sancho. entonces le dijo a Sancho que podía comerse todo el, que Ya que no eran, había leído, no que eran había unas leído. cebollas. No, Sí. con- eran cosas. Sí, sí. sí. Cuando él Digo, se iba el a Sancho le dormir, dijo que si podía dicen que comer. a Claro, toda la entonces noche- eso es antes. Y ahí fue donde él dijo que no había Guisantes, leído. decía Eso guisantes. está en el capítulo En el- 10. Pero ahí dice que él toda la noche no pudo Ya, pero dormir. eso sí es en el capítulo sí, sí. 10. Es en el capítulo 10. Eso es antes. Que es en el No. capítulo 10. Es en el Ahora, capítulo al 10. dormir él va Bueno, él va a entonces- preguntar. Bueno, Sigamos. entonces Es que mira lo que pasó, capítulo dice 10 que él toda la noche no pudo dormir pensando en su señora Dulcinea, que porque él Entonces le había escribió leído una en los carta. libros que era Entonces, de sí. caballeros. Sí, Lo en que el dijimos capítulo anteriormente 10. es más Antes de adelante. dormir. Sí, Ajá, sí. y dormir en Floresta. Entonces, Ajá, después de eso despoblado. seguía. Exactamente. Y entonces a él, Don Quijote le escribe una carta a Dulcinea y le pide le pide a Sancho que se la envíe, ya para que demostrara todo el amor que Don Quijote sentía Ah, por doña ella. Dulcinea. Sí, y ajá. Y yo- Bueno, para el capítulo 9 pasamos No, ya. sigue, ya. todavía Ya se siguen nos acabó el tiempo. los frailes de San Benito. Ah, sí, que que venían venían en unos dromedarios Ah, que y son pasa lo de- unos camellos, que los dromedarios son una especie de camellos. Venían que- todos por la orden de San Benito. Sí, de San Benito. Bueno, ya Pero él dice que tampoco quiso desayunar porque, como estaba dicho, dio a sustentarse las sabrosas memorias que tomaron comenzando su camino por Puerto Lápiz, que a los 3 días descubrieron donde Bueno, y así Bueno, y que finalizamos detrás con de ellos esta... venían un coche con con este 4 va- o 5 caballeros que lo acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Exactamente. Continuaremos luego con los capítulos restantes. Que es tres.